un tema muy interesante. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han recibido alguna señal que cambie todo en sus vidas? Algo que hayan recibido, una señal que los impactó, una señal que quizás los sorprendió, que quizás los iluminó, una señal que quizás los guió en alguna dirección. De pronto todos hemos recibido algún tipo de señal o hemos pedido algún tipo de señal. Las señales las vemos a diario. Muchas veces estamos en la calle, vemos hacia el cielo y vemos esas nubes oscuras y la tomamos como una señal de que va a llover. Estamos manejando el carro y de repente prende esa señal roja en el tablero y nos está indicando de que el carro quizás le falta gasolina, ¿verdad? ¿Cuántos se han quedado sin gasolina muchas veces, verdad? Así es. Las señales son bien importantes, nos atraen hacia algo o hacia alguien. Tan es así que usted va por la calle y va manejando y ve la señal del semáforo, le atrae la vista, le atrae el sentido y usted sabe qué hacer basado en la señal, si es roja, si es verde. O no más con el carro, si usted ve la señal que se ilumina delante del tablero, usted casi cuando aparece esa señal no la ignora, porque nuestros ojos, nuestro sentido, todo nuestro ser es atraído hacia las señales. Las señales, podríamos decir, tiran de ti, alan de ti, tiran de ti. Y Dios es el maestro de las señales, ¿verdad? Así que yo decidí darle como título a ese mensaje, señal que tira de ti. Dale un toquecito a la persona que está al frente, dile, señal que tira de ti. Despiértate, señal que tira de ti. Es para asegurarnos que todo el mundo está despierto. Gracias por ayudarme. Y hoy vamos a ver una de las señales más extraordinarias que la humanidad haya podido tener. Una de las señales más maravillosas que Dios le haya podido dar a toda la humanidad. Y esa señal se dio en el momento más oscuro de la humanidad. Se dio en el momento quizás más inadecuado, en el lugar más inesperado y se le dio a las personas menos esperadas que recibiesen esa señal. Y es una señal que vamos a ver que aún hoy tiene el poder de tirar de nosotros, de alarnos. Entonces yo hoy voy a compartir un solo versículo, vamos a hablar bastante de ese versículo, vamos a digerir ese versículo un poquito porque me pareció interesante todo lo que podemos extraer de este versículo. Y en el contexto de este versículo, para que sepan qué está pasando, hay un ángel que le está haciendo un anuncio a unos pastores. Ha aparecido un ángel, como decía el pastor Carlos, ha habido mucha luz reflejando la gloria del Señor y este ángel viene y le da un anuncio en la noche. Imagínense que de repente la luz, lo inmensa que iluminó ese campo lleno de pastores y ovejas y le da un mensaje. Y ahí vamos a retomar la historia en Lucas capítulo 2, que va a aparecer en la pantalla, versículos del 11 al 12. ¿Estamos listos? Dice así. El Salvador, imagínense ese asombro de ese ángel. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Y lo qué? Y lo reconocerán. Es importante el contexto. Y lo reconocerán por la siguiente ¿qué? Señal. Por la siguiente señal. ¿Cuál es la señal? Dice, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Encontrarán ¿a quién? A un niño, ¿ok? ¿Cómo? Envuelto en tiras de tela. ¿En dónde? Estaba acostado en un pesebre. Aquí hay más información de lo que ustedes se puedan imaginar. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha salido de vacaciones? Espero que sí, ¿verdad? Y qué bueno cuando finalmente usted puede tomarse esas vacaciones después de un año de estar soñando por estas vacaciones y usted llega ya al aeropuerto y está buscando esa salida de embarque donde puede salir a tomar el avión, ¿verdad? Y muchas veces usted sabe que llega al aeropuerto quizás de Miami y la cantidad de números y cosas y gente y no sabe si es para la izquierda, para la derecha, al menos que usted sea un viajero frecuente, usted no sabe para dónde va y empieza a buscar su número. Y lo busca, cuando usted de repente se encuentra con un aviso bien pequeño que dice así, porque usted va para las Bahamas, dice, Bahamas, el destino donde tus sueños se realicen. Las Bahamas donde tus sueños,
el destino donde tus sueños se hacen realidad. En el momento este cartel, este pequeño cartel trae a ti, no por su tamaño, porque no es un gran cartel, es un cartel pequeñito que está ahí, te atrae no por su tamaño, sino por lo que dice, por la promesa que tiene en las Bahamas, el destino donde tú puedes hacer tus sueños una realidad. En otras palabras, hay un encuentro, tienes un encuentro con ese cartel. Tienes un encuentro con este cartel que tira de ti. Tan pronto tú ves el cartel, tú dices las Bahamas y miras ahí está la puerta. El cartel te aló, tiró de ti, de tu atención y pudiste ver la puerta. El cartel pudo tirar más de ti, alar más de ti que todos los números que estaban allí, por lo pequeño que fuesen. Yo creo que estaba pensando que en forma muy similar, eso es lo que hace el pesebre en toda Navidad. Ya sea la primera Navidad o cada vez que celebramos la Navidad, el pesebre es la señal de un encuentro. El pesebre es la señal de un encuentro que me permite a mí reconocer quién es el Salvador, que me permite a mí reconocer quién es el Mesías, porque eso fue lo que le dijo el ángel. Encontrarán. Esta es la señal, van a encontrar. El pesebre es la señal de un encuentro, una señal que tira de nosotros, no por el tamaño del pesebre, sino por la promesa que Dios nos dio en ese pesebre. No por el tamaño del pesebre, lo que había en el pesebre, sino por la promesa que vino envuelta en tiras de tela en esta primera Navidad. Y les voy a compartir un pensamiento, y hoy estamos llenos de pensamientos porque lo que quiero que ustedes se lleven durante esta semana de Navidad es todos estos pensamientos para que los evalúen mientras que van manejando, para que los comenten entre esposo y esposo, entre familia. Aquí está el primero y va a aparecer en la pantalla. Dice así, la señal de Dios rara vez es lo que esperamos, pero siempre es lo que verdaderamente necesitamos. Las señales que nosotros le pedimos muchas veces al Señor, dame una señal, si esta es la mujer, el esposo, y no, Señor, no nos da, Señor, te equivocaste, Señor, con la que me mandaste, y estamos aquí, dame una señal, pero por eso es la señal de Dios, rara vez es lo que esperamos, pero siempre es lo que verdaderamente, ¿qué? Necesitamos. Y hoy vamos a desenvolver esta increíble señal, vamos a desenvolver este regalo de Navidad, vamos a desenvolver estas tiras de tela con la que fue envuelto el Mesías, con la que fue envuelto el Salvador, para que podamos descubrir como iglesia lo que verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros esperamos, que es completamente diferente. Hay una frase que voy a utilizar a lo largo y es: el pesebre es una señal que tira. Digan conmigo, el pesebre es una señal que tira de nosotros. Entonces vamos a ver 5 direcciones en las cuales el pesebre como señal tira de nosotros, ala de nosotros. ¿Estamos listos? La primera dirección, y aparece en la pantalla, es transformación interior. La dirección, el pesebre nos tira en la dirección de transformación interior. Y la pregunta es ¿qué es lo que hay en un bebé? ¿Qué es lo que hay en este pesebre que habla de transformación? Y la respuesta es absolutamente todo habla de transformación. Ese bebé no vino a cambiar la política. Ese bebé no vino a cambiar las finanzas. No vino a cambiar lo que era la economía, pero sí vino a cambiar algo mucho más profundo, vino a cambiar algo más íntimo, vino a cambiar el corazón de la humanidad para que vieran a Dios de una manera completamente diferente. No sé si ustedes alguna vez han visto o han visto una foto de una oruga. Una oruga en el proceso de transformarse hacia una mariposa hace lo que se llama un capullo. Hace un capullo. Y el capullo es esa envoltura que es babosa y fea. Es una envoltura fea y babosa que envuelve al gusano. Y en esa envoltura está todo el potencial de la futura mariposa. Cuando yo digo potencial es que allí está lo que aún no es. Ahí está ya lo que aún no es. No es mariposa, pero ahí ya está todo el potencial de lo que aún no es, pero está allí envuelta en ese capullo que es feo y que es baboso. Escuchen bien, presten atención. El pesebre es el capullo de Dios.
El pesebre es el capullo de Dios. El pesebre es la envoltura del potencial humano y divino de Jesús. El pesebre es el capullo, lo que envolvió, lo que utilizó Dios para envolver lo que aún no era, pero lo que iba a ser. Vino como un niño, pero era el Salvador. Vino como un niño, pero iba a ser sacrificado. Vino como un niño, como un bebé, pero iba a ser torturado, iba a resucitar. Pero no lo veíamos, simplemente es un capullo, el pesebre de todo el potencial de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. ¿Estamos allí? Y ese feo y sucio pesebre, ¿verdad? Porque era feo. Era una granja, por decirlo así. Y ese feo y sucio pesebre dio la impresión de debilidad de parte de Dios, pero en su interior estaba creciendo la transformación más hermosa y espectacular de Dios para la humanidad. Allí dentro de ese pesebre estaba creciendo Jesús. De niño iba creciendo más a un niño de 2 años, 3 años y así sucesivamente. El punto es que allí estaba el bebé Jesús. Y ese Mesías que estaba allí creciendo venía a transformar los corazones, no por la fuerza, no por guerra, no por la ley, sino por amor y sacrificio. Venía a transformarte a ti y a mí por amor con su sacrificio, no con el sacrificio de nosotros. Podemos entonces resumir esto en el siguiente pensamiento, otro pensamiento que se lleva y está en la pantalla. La cuna. La cuna en el pesebre inicia. ¿Qué inicia? Inicia la cirugía divina en el corazón humano. La cuna en el pesebre inicia la cirugía de Dios en todo corazón humano. Dios mandó el quirófano, Dios mandó allí el bisturí para trabajar en la transformación del corazón humano. Entonces tenemos que quizás pausar allí y hacernos una pregunta. Y hacerse esta pregunta es, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en nuestra vida que necesita transformación del corazón? En esa Navidad somos llamados a pensar qué necesitamos, que necesita transformación de nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida? Quizás hay orgullo, quizás hay amargura, quizás hay maldad, quizás hay celos, quizás hay contiendas, quizás hay inmoralidad, quizás hay heridas del pasado. ¿Qué hay en ti en esta Navidad que necesita transformación? Pues tenemos un Dios que vino a transformar los corazones. La señal de la Navidad nos recuerda que la verdadera transformación comienza en un lugar humilde llamado pesebre. La transformación comienza en un lugar llamado pesebre, el centro de humildad. Así que el pesebre es una señal que tira. Y la primera dirección en que tira es una transformación interna, íntima del corazón. Eso nos lleva a la segunda dirección que aparece allí en la pantalla, que es la inclusión sin límites. Es decir, el pesebre nos tira en la dirección de una inclusión sin límites. ¿A quién iba dirigida esa señal? Lo leímos, a los pastores. Iba dirigida, esta señal se le estaba entregando a los pastores. Y ellos no eran ricos, ni poderosos, ni famosos, ni educados. Es más, eran personas marginadas por la sociedad. Ellos eran considerados impuros por manejar esa profesión de pastor. Impuros en el sentido de que estaban muchas veces en contacto con animales muertos, degollados por los animales, por los otros animales. Entonces se consideraban impuros, pero además su testimonio, el testimonio del pastor, no era considerado confiable. El punto es que ellos eran unos don nadie de su época. Ellos eran los don nadie de su época, pero fueron los primeros en recibir la noticia, la gran noticia. Dios escogió a estos pastores para darle la gran noticia de que había nacido el Salvador, el Mesías, y que lo iban a conocer por la señal de encontrar a un niño en tiras de tela acostado en un pesebre. Dios llama a las personas de corazones humildes para ser testigos de su grandeza. Dios escoge y llama a personas de humilde corazón, como el de los pastores, para revelar su gloria. Y hoy está aquí tratando de hacer lo mismo en tu vida. Así que podemos resumir esto en un pensamiento, otro pensamiento para ustedes. Está en la pantalla, dice, el pesebre es el lugar
donde Dios declara algo. ¿Qué es lo que Dios declara en el pesebre? Que no hay nadie que pueda o que quede por fuera de los límites de su amor y su invitación. Estás incluido. Dile a la persona que está al lado, estás incluido. Estás invitado. Eres parte. Es decir, el pesebre es donde Dios dice, vengan, todos pueden hacer parte de esta gran invitación. Es el lugar donde Dios declara que no hay límites que no puedan alcanzar el amor y la misericordia y la compasión de Dios por tu vida y por la mía. Y todo eso lo hace un bebé envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Con eso quiero que piensen en lo siguiente. ¿Alguna vez te has sentido como un don nadie? ¿Alguna vez te has sentido que no eres valorado o valorada? Que no vales, que no entiendes tu propósito, que todo el mundo le parece ir bien, pero a ti no, que todo el mundo está sano y tú permaneces enfermo o enferma? ¿Crees quizás que por tus errores? ¿Crees que quizás por tu pasado? ¿Crees que quizás por lo que has hecho? ¿Crees quizás por tu inmoralidad? ¿Crees que por tus limitaciones estás excluido del plan de Dios? Tengo una buena noticia para ti, y es que el pesebre tira hacia adentro y te dice, estás incluido. El pesebre te dice, no te preocupes cómo te sientas o lo que las personas piensen de ti. El pesebre te dice, estás incluido. Esto nos lleva a la tercera dirección a donde nos tira el pesebre, a donde nos atrae el pesebre, y está en la pantalla. Y es que nos tira en la dirección de la revelación accesible de Dios. Hay una dirección de que estamos recibiendo una revelación accesible de Dios. Dios escogió revelarse a sí mismo. Nosotros conocemos quién es Dios y el carácter de Dios y todo lo que Dios ha hecho, porque Dios escogió revelarse a sí mismo de la manera más humilde y comenzó con un pesebre. En otras palabras, el Rey del universo, el Dios todopoderoso y creador, no se revela por el grito de una batalla. Dios no escogió revelarse por el grito de vamos adelante y vamos a conquistarlo. Se revela a través del llanto de un niño, de un bebé, en plena humildad. Su gloria, la gloria de Dios, no se revela a través de un trono de gloria, un trono de oro, sino un trono de gracia. El trono que Dios desplegó en esa Navidad fue un trono de gracia para ti y para mí. Dios no se revela de manera distante. Es decir, Dios dice, ok, me voy a revelar, pero tú y yo mantengamos la distancia. Tenemos que tener X cantidad de pies o distancia entre tú y yo. Dios vino, se hizo presente, se hizo humano. Así que Dios no se revela de manera distante, exigiendo rituales para que tú te puedas acercar a Él. Dios se revela haciéndose cercano, tangible, amoroso, que podamos llegar y abrazarlo. Dios se revela de una manera accesible. En otras palabras, Dios simplificó lo divino y lo hizo humano. En inglés había un tiempo donde se escribían todo for dummies, el libro for dummies. Esto es religión for dummies, cristianismo for dummies. Dios dijo, te lo voy a simplificar tan fácilmente que lo hizo humano, lo hizo para que tú y yo lo pudiéramos entender, para que todos pudiéramos acercarnos. En una ocasión estaba el profeta Elías y estaba en una cueva encerrado. Y Dios le dijo, quiero que salgas de la cueva y vayas a la montaña, que yo voy a pasar por allá. Espérame. Y entonces Elías estaba allí en la cueva y vio pasar un huracán. Y esperó que Dios estuviera en el huracán, pero Dios no estuvo en el huracán. Y se fue para el otro lado y de pronto pasó todo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y de pronto vino y pasó un gran fuego y pensó, aquí sí, y Dios no estaba en el gran fuego. De repente pasó un suave susurro de viento y allí fue cuando Dios se reveló. El punto es que la revelación más profunda de Dios muchas veces no llega en lo ruidoso, no llega en lo escandaloso, llega en la humanidad y quietud de la presencia de Dios en tu vida o en la iglesia, donde está. Hoy estábamos buscando a través de la adoración la presencia de Dios. En otras palabras, es en lo sencillo donde la presencia de Dios se hace palpable, en lo sencillo, en lo práctico, ¿ok?
Y podemos establecer el siguiente pensamiento que va a salir también ahí en la pantalla. Dice así: Dios no se revela en lo espectacular que nos deslumbra, sino en la simplicidad que nos acerca. Dios no quiere que todo sea el no, Él dice en la simplicidad que nos acerca. Es decir, Dios no quiere deslumbrarnos, quiere que nos acerquemos. Todo lo que hace Dios de sus milagros, de lo sobrenatural, de su gracia, de su potestad, de su tener, tiene el propósito de acercarnos más y más a Dios. La pregunta para ti en este domingo sería: ¿dónde estás buscando de Dios? ¿En los grandes milagros? ¿Estás buscando a Dios en los grandes milagros? ¿Estás buscando a Dios en las grandes manifestaciones espectaculares? ¿O lo estás buscando en el suave susurro de su voz? En el suave susurro de su palabra. Dios quiere revelarse a ti en la humildad de tu vida diaria. Cuando hables la palabra, quiere que en la lectura sencilla de tu día diario, quiere revelarse a tu vida. En tu momento de quietud, en tu momento de oración. Porque Dios siempre está accesible. Por lo tanto, no necesitas subir a las nubes para tratar de alcanzar a Dios. Y por eso podemos notar algo: que en la primera Navidad Dios descendió al pesebre. Dios Todopoderoso descendió al pesebre para encontrarse con la humanidad. Por eso dice: lo reconocerán por esta señal, encontrarán. Dios es encontrable, lo vas a encontrar. Si lo buscas genuinamente, lo vas a encontrar en cada momento y en cada circunstancia de vida, porque Dios es encontrable y lo demostró en el pesebre. El pesebre es esa caja sucia donde se le daba y se le da todavía comida a los animales. Eso es lo que era un pesebre, una caja sucia donde se ponía la comida para los animales. Y allí fue donde vino a nacer el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y quiero que vean una cosa: si tú eres cristiano, y esto aplica a todos los cristianos, a los que ya somos hijos de Dios, Dios está ya en el pesebre de tu corazón. Dios ya está en el pesebre de tu corazón. Si el pesebre es la caja sucia donde Dios vino a estar, en ese pesebre cuando vino por primera vez, más sucio que tú y que yo no puede haber por nuestro pecado. Y Jesús dijo: yo vengo a vivir entre Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú eres en tu corazón el pesebre sucio que Dios vino a limpiar y donde Dios mora y habita todos los días como cristianos. Amén. Y es en ese pesebre de tu corazón donde Dios te revela su carácter, donde Dios te revela su santidad, donde Dios te revela su voluntad, porque el Espíritu de Dios se conecta al Espíritu mío y existe esa conexión, transfiere, descarga todo del reino de Dios al reino de Dios que está en mi corazón, que es Cristo. Así que el punto de esto es que Dios no se revela en lo espectacular. No busquemos que Dios se revele en lo espectacular, que te puede llegar a deslumbrar temporalmente, porque ves que la gente hace cosas deslumbrantes. Dios se revela en la simplicidad que nos acerca íntimamente y diariamente a Él. Amén. Así que la revelación de un Dios accesible en esta dirección nos estimula a reaccionar de una manera poderosa. Cuando vemos que esa revelación que tenemos de Dios, que nos muestra que es un Dios accesible, eso nos lleva a nosotros a responder o a reaccionar de una manera poderosa. Y esa es la cuarta dirección que nos tira hacia el pesebre. Y esta que está en pantalla. Y es la dirección del asombro ante su humanidad. La manera en que Dios hace las cosas nos debe llenar de asombro. No me lo esperaba. Wow. Asombro es diferente a manejar las cosas con espectáculo. El punto es que el creador del universo, que sostiene las galaxias, que cuando quiso crear los cielos y la tierra simplemente dijo: háganse los cielos y la tierra, hágase el mar, hágase esto, hágase aquello. Y se creaba. Él pudo haber dicho: hágase una montaña y sobre esa montaña hágase un castillo, un gran templo y hágase el mejor cuarto para mi hijo Jesús. Pero eso no hizo Dios. El creador del universo eligió
que su Hijo Jesús naciese en una cuna para mostrar su humanidad, para mostrar qué tan comprometido estaba con tu humanidad y con mi humanidad. En otras palabras, Dios no se hizo hormiga para relacionarse con las hormigas, Dios se hizo humano para en humildad relacionarse con los humanos. Y María es un testimonio de que cuando recibió esa noticia que ella iba a concebir del Espíritu Santo, ella quedó asombrada de ser tan favorecida sin merecer tanto favor. Y ese es el asombro que nosotros debemos traer. Ahí está otro pensamiento que podemos deducir de esto. Dice así: el asombro no nace de la grandeza terrenal. Yo no puedo tener asombro de cosas terrenales ni de cosas divinas. No, el asombro no puede salir de mi fábrica, de mi corazón. El asombro no nace de la grandeza terrenal, sino de la inmensidad divina que se esconde en la más tierna humildad. Es en ese pesebre donde yo hago el wow. Es cuando yo veo que Dios Todopoderoso se hizo humano por mí. Cuando yo veo que vino y lo puso en un pesebre cuando pudo haberlo puesto en un castillo. Cuando lo crucificó con clavos en vez de darle su corona. Yo digo wow. Es decir, todo ese potencial encerrado en ese capullo llamado pesebre es el que me debe producir a mí wow, wow, wow. Un asombro. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te asombraste con la humildad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste con la humanidad de Dios por tu vida? Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo que nos ha ido mal, en vez de asombrarnos en lo que ya Dios ha hecho. Asombrarnos en lo que continuamos. Y hoy cuando venía para acá, manejando siempre, cuando vengo con mi esposa, con mi suegra, con mi hijo, oramos por algo. Y yo estaba orando con base en este mensaje: Señor, estoy asombrado de que estamos vivos. Estoy asombrado de que tengamos un carro. Estoy asombrado de la iglesia que tenemos. Estoy asombrado de los pastores, de la banda. Estoy asombrado porque es tu maravilla que podamos reunirnos y honrar tu nombre. Así que el pesebre nos tira a recuperar, nos atrae a recuperar ese asombro, ese wow. Y el pesebre usa ese asombro para guiarte en la última dirección, la quinta y última dirección que vamos a ver hoy. Y aparece en la pantalla, y es la dirección de la sencillez que salva. Sencillez que salva. La señal del pesebre es notable por su sencillez. El pesebre no es una parábola complicada. Jesús tuvo que explicar sus parábolas muchísimas veces. Pero el pesebre no es una parábola complicada. No es un ritual. No hay que hacer algo para llegar y observar el pesebre, para participar del pesebre. No es una lista de reglas que tenemos que hacer. La señal es sencilla. Es un bebé en pañales en un pesebre. Vamos a repetirlo. Es señal sencilla. Es un bebé en pañales en un pesebre. Esa es la señal de la Navidad. En otras palabras, la salvación, lo que quiere decir Dios con eso es que la salvación no requiere perfección, no requiere obras muertas, no requiere teología, no requiere que conozcamos profundamente de teología. La salvación que Dios ofrece en ese pesebre es de una manera sencilla y práctica, una manera accesible para todos. Es un bebé que pasa de la cuna a la cruz. Oigan bien, es un bebé que pasa de la cuna a la cruz. Es un bebé que comienza envuelto en tiras de tela y que 33 años después tira las telas que están sobre su cuerpo muerto para demostrar que venció la muerte y que resucitó. Comienza envuelto en tiras de tela y no hay ninguna telas que al final de su vida retengan su humanidad ni su diosialidad, porque Él venció la muerte y tiró toda tela. Las telas quedaron allí en la tumba vacías. Amén. Por lo tanto, otro pensamiento. Esto es maravilloso. La salvación no es para los, ¿no dice ahí? La salvación no es para los complicados, sino para los que abrazan la sencillez de Jesús. Dile a la persona que está al lado, la salvación no es para los complicados. Y si es la esposa, dígale, la salvación no es para las complicadas, sino para los que abrazan la sencillez de Jesús.
No sé si ustedes se acuerdan de que cuando Jesús fue crucificado habían 2 ladrones. Y uno de los ladrones empezó a simpatizar con Jesús. Y ese hombre que empezó a simpatizar con Jesús, que empezó a inclinarse hacia Jesús, no tuvo tiempo para hacer buenas obras. No tuvo tiempo para hacer ningún tipo de ritual, ni judío, ni ningún ritual. No tuvo tiempo ni ir a un grupo pequeño. No tuvo tiempo ni ir a la iglesia. Pero en sus últimos momentos sí tuvo algo. Tuvo fe suficiente del tamaño de un grano de mostaza para ponerla en la persona correcta, en la persona de Jesús. Y con eso en mente le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió el Mesías? De seguro, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hizo una promesa. En otras palabras, una fe sencilla como la que tuvo ese hombre es una salvación inmediata. Voy a repetir eso. Una fe sencilla y práctica te lleva a una salvación sencilla e inmediata en las manos del Señor. Así que la pregunta para ti es, ¿estás complicando tu fe? ¿Estás complicando tu fe? ¿Estás complicando tu fe? ¿Crees que necesitas hacer más? ¿Ser más perfecto o más perfecta? ¿Necesitas entender más para salvarte? ¿O necesitas hacer más para agradar a Dios? ¿Estás complicando tu fe? El pesebre nos recuerda la sencillez de la salvación. ¿Ok? La sencillez de un bebé, la sencillez de un pesebre nos salva de la manera complicada en con que nos aproximamos a Dios. La sencillez del pesebre nos dice, soy más práctico y sencillo de lo que se imagina. Le costó un alto precio, le costó la vida a Jesús, le costó el sacrificio, derramó todo su amor, pero lo hice de tal manera para que fuera sencillo, práctico, no complicado. Amén. Así que hoy hemos visto 5 direcciones de la señal de Navidad. 5 direcciones que nos tiran a nosotros, ¿a qué? ¿A qué nos tiran? A reconocer al Señor como Mesías, a reconocer a Jesús como Salvador. Son 5 direcciones en las cuales el ángel le dijo, y lo reconocerán por esta señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado sobre un pesebre. Esa es la señal de la Navidad. Yo lo he puesto en un acróstico. Dice señal de la Navidad. Ahí puede salir. Esta es la señal de la Navidad. Tiras de tela, para que no se olviden. Y fue las 5 direcciones que yo utilicé. La primera era transformación interior. Dios vino a transformar tu interior, a cambiar tu corazón. Dios vino a incluirte, dijo, no hay límites donde tú estés, donde tú vayas, allá, hasta allá llega mi amor. No hay límites para que me limite mi amor y mi compasión por ti. Vine a revelarte que tienes acceso a Dios a través de la persona de Jesús. Y quiero que te asombres de la humanidad de Dios, de que me hice hombre para salvarte. Me bajé a lo sucio de tu pesebre, al corazón sucio, para morir por ti, para vivir el resto de mi vida en ti. Pero que la salvación se logra con sencillez, es así de sencilla. Así que en cada Navidad, el pesebre, si alguien te pregunta, ¿el pesebre qué es? Y el domingo pasado hablábamos del pesebre coincidencialmente. El pesebre es la promesa viva de Dios que resalta la señal de que Él vino a encontrarse con nosotros para tener acceso a Él. Así que no importa dónde te encuentres geográficamente, no importa dónde te encuentres emocionalmente, no importa dónde te encuentres en estos momentos financieramente, Jesús puede encontrarte, porque si Dios lo mandó a encontrarte en esa primera Navidad, hoy te puede encontrar. Es más, hoy tú lo puedes encontrar a Él. Él puede transformarte, Él va y quiere incluirte, Él quiere revelarse personalmente a ti como el Señor de Señor y Rey de Reyes, que vino en gracia y puede salvarte con su sencilla gracia. Amén. Así que quiero que pienses lo siguiente: si reconoces estas 5 señales del pesebre que hemos compartido hoy, estoy convencido que vas a encontrar un regalo, el regalo de la salvación envuelto en tiras de gracia. Si de verdad entiendes que Jesús vino, no sé de otra manera explicarlo, lo hemos explicado de una manera tan tangible, de que Dios te vino a ofrecer un regalo,
el regalo de Jesucristo y el regalo en gracia. Si lo recibes hoy, si no lo has recibido, si los que están viendo a través del internet lo reciben hoy, reciben ese regalo, vas a tener vida eterna. Quiero invitar a que inclinen sus rostros y que oremos y piensen en lo siguiente: si no han todavía tomado el paso en ninguna Navidad o en ningún día de aceptar a Jesús como su Salvador, a los que nos están oyendo desde la comodidad de su casa, de su carro, pueden hacer esta oración sencilla para recibir a Jesús. Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te fallo a diario, pero también reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que vino a perdonar mis pecados. Te entrego mis pecados, límpiame. Te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo el regalo envuelto en tiras de tela. Recibo tu gracia inmerecida. Y oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Démosle un aplauso, porque si hay alguien que ha recibido a Cristo aquí o a través de las redes, esa persona hace parte de la familia de Dios. Iglesia, los amo de todo corazón. Feliz Navidad para ustedes.